especialmente, pues, ocurre aquella momento histórico en la historia de la Reforma, ¿verdad? Las 95 tesis pegadas en la abadía de Wittenberg, allá en Alemania. Entonces, vamos a orar antes de iniciar. Señor, venimos ante ti con todo gozo, con toda alegría, Padre, sabiendo que tú nos has dejado un maravilloso testamento para nosotros, las Sagradas Escrituras. Aquí ya hemos leído en 2 Timoteo capítulo 3, ya hemos leído el mandato también para Josué. Padre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Gracias, Señor. Gracias porque tú has dejado este legado, Señor. Lo creemos y lo confirmamos como doctrina, como fe para nosotros y para nuestras vidas y para la vida de nuestros hijos. Bendice este mensaje, Padre, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues amados hermanos, aquí podemos leer en el capítulo 3 del 2 de Timoteo dos tipos y dos clases de hombres. Si usted se dio cuenta, empieza hablando, dice, de hombres amadores de sí mismo, de hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Y es una lista larga. Hay dos clases de hombres. Pero a partir del versículo 10 empieza a hablar primero habla de los hombres malos y luego habla de los hombres buenos. Ahí en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, la humildad, paciencia, amor. ¿Y qué es lo que distingue? ¿Qué es lo que hace a un hombre bueno a un hombre malo? ¿Qué es lo que distingue eso? La educación que ha recibido, definitivamente. Y la educación que le han dado sus padres, porque definitivamente, pues un bebé tiene que ser educado, desde el vientre de la madre tiene que ser educado, y ya cuando nace y cuando va creciendo, y cuando ya tiene 1 año, cuando ya tiene 3, cuando tiene 5, es necesario que sea instruido en la palabra. Ya dice Proverbios 22:6. Entonces debemos instruir a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos, porque no puedes dar lo que no tienes. O sea, si la palabra está en ti, decía mi mamá, úntate la palabra, o sea, escúchala y obedécela. Eso quería decir, o sea, no solamente la escuches, sino también obedécela. Y también nosotros como predicadores tenemos una gran responsabilidad a venir aquí al púlpito y predicar. Porque todo lo que un predicador diga desde este púlpito va a afectar a la iglesia, para bien o para mal. Y por supuesto, ¿de qué es lo que tenemos que hablar? De lo que la Escritura dice. Dios tiene mucho que decirnos a los cristianos, a los creyentes, a los que están en la fe. Y Pablo escribe a Timoteo, dice, tú, lea conmigo, 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Hoy en la mañana hablamos de doctrina. Hoy en la mañana yo les dije a los hermanos que están en catecúmenos la tarea de aprenderse el credo de los apóstoles. Y eso es lo que queremos. Tú has seguido mi doctrina, dice Pablo. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es la doctrina que está siguiendo Timoteo? Lo que podemos leer en esas pepitas de doctrina en el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, que es creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María. No negamos a la Virgen María, ¿verdad? Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Entonces empieza a dar la doctrina: descendió de los infiernos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá el fin del mundo. Estamos hablando de escatología, estamos hablando de los tiempos finales. Entonces, tú has seguido mi doctrina. Nuestra doctrina, ¿dónde está basada? Aquí, en las Escrituras. No seguimos otra doctrina, no seguimos los documentos de José Smith, seguimos los documentos de Charles Taze Russell.
ese nombre que no me acordaba en la mañana, hermano, ahorita me vino a la mente, el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, y José Smith, el fundador de los mormones. No seguimos documentos de esos, ¿verdad? Ni seguimos el Popol Vuh, ni seguimos la Biblia negra de los satánicos. Seguimos la verdadera palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la escritura que seguimos. Si algo hemos de enseñar a nuestros hijos es la escritura, si algo hemos de enseñar a la iglesia es la verdad de la palabra de Dios, la verdad de las escrituras. Y las escrituras, mis amados, deben de tener un lugar preponderante en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso le dice Dios a Josué, porque aquí está hablando Dios a Josué. Vea el versículo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero si ahí lo dice que Jehová habló, Dios habló a Josué. Versículo 1. ¿Hijo de quién? De Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces Dios habla y le dice, nunca se apartará, del versículo 8, de tu boca este libro de la ley. Deuteronomio dice, esta palabra la guardarás en tu corazón y hablarás con tus hijos al andar por el camino, al acostarte, al levantarte. O sea, la palabra de Dios debe de ocupar un lugar preponderante en la vida del cristiano. No podemos vivir sin la palabra de Dios, no podemos vivir sin ella. Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, este precepto es uno de las 5 solas. Recordemos, sola escritura, sola gracia, sola fideo, sola fe, solo Cristo y solo a Dios. La gloria. Entonces, aquí, esta sola escritura, estamos empezando hoy, pues es algo que era necesario, es algo que era puntualizar, es decir, no, la iglesia tradicional, católica, romana, ortodoxa, no está siguiendo las escrituras, está engañando a la gente, le está vendiendo indulgencias, le está vendiendo la salvación. Entonces, las 5 solas se desarrollaron en respuesta a la corrupción de las verdades bíblicas. Se corrompieron, los que las enseñaban se corrompieron, y para evitar que la gente conociera verdaderamente lo que decía la escritura, les impedían la traducción. Entonces, en esa hay muchas historias. Yo les mandé ahí al WhatsApp de la iglesia una historia de Tyndale, William Tyndale, un inglés, murió en la hoguera por traducir la Biblia en inglés. La Vulgata latina estaba en latín. Por traducirla fue al cadalso, lo acusaron de herejía, lo llevaron a la hoguera y ahí lo mataron. Igual hubiera ocurrido con Martín Lutero, pero Dios tenía un propósito para él y lo cuidó y lo guardó. Y él tradujo también la Biblia al alemán y se usó la imprenta de Gutenberg para darle movimiento a todas esas traducciones y bueno, traducirlas y repartirlas. Entonces, a pesar de la reforma protestante, la iglesia sigue con sus dogmas, como decía la hermana Sarita hace rato. La iglesia sigue con el engaño. La iglesia sigue engañando a la gente. Cuando mi abuelita recibió a Cristo y entendió, dijo, hija, tírame todos esos santos. Y ya no adoro esos santos. Adoro al Dios verdadero, porque en su lecho de muerte mi mamá le decía,
te traigo al sacerdote. Decía, no, yo me confesé con Dios. Qué hermoso es entender eso. Y que fue quitada la venda de nuestros ojos. Y la iglesia romana todavía quiere tener a la gente cegada. Todavía cada 28 de mes van allá a Metro Hidalgo y celebran a San Judas, 28 de mes, religiosamente. Y ellos pues reciben a toda esa gente. Saben que no está bien, que no es correcto. ¿Qué dice Éxodo 20? ¿Qué dice Deuteronomio 5? No te harás imagen a ninguna semejanza. No te harás imagen de mí, ni de nada, ¿verdad? No te harás ídolos. Entonces, pues la iglesia romana habla de la escritura, habla de la gracia, habla de la fe. Sí, como tenemos, ¿verdad?, nuestro orden: escritura, gracia, fe, Cristo y Dios. Pero dice, no, pero eso no es todo. Está la tradición, tenemos que guardar la tradición. Y está el Papa. Y el Papa tiene la última palabra. Entonces, ellos siguen engañando. La salvación, dicen ellos, es por medio de una mezcla de la gracia de Dios y los esfuerzos del hombre. Ellos afirman que podemos ser justificados por la fe, pero también por las obras. ¿Es cierto eso? Claro que no. Las obras no salvan. ¿Qué obra hizo el hombre en la cruz? ¿Hizo alguna buena obra? No hizo ninguna buena obra. Estaba en la cruz. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le promete el paraíso y la vida eterna. Entonces, en esta era de concesiones ecuménicas debemos de tener mucho cuidado, porque el ecumenismo sigue. El ecumenismo sigue. En San Jerónimo hay un seminario que le llaman la Comunidad Teológica de México, y ellos promueven el ecumenismo, o sea, la mezcla con Iglesia Católica y con otras iglesias que no tienen y no están proclamando la verdad, lamentablemente. Así que tengamos cuidado también. Las 5 solas definen lo que es el Evangelio y por lo tanto lo que debemos de creer. Por eso lo recordamos, especialmente en el mes de octubre. El estudio de ellas hará que estemos mejor preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos mande razón de la esperanza que hay en nosotros. Con mansedumbre y reverencia. No hay que darle bibliazos a nadie. Tenemos que hacerlo con reverencia, con mansedumbre, ¿verdad? La Reforma Protestante, pues, no fue un movimiento de un solo día. Uno piensa que la Reforma empezó el 31 de octubre de 1517. Eso no es cierto. Eso empezó 1000 años antes. Un mover del año 1100, el año 1200, el año 1300. John Wycliffe, 1330 a 1384, fue un teólogo inglés que también tradujo la Biblia, y fue una traducción completa, la única traducción completa en casi 1000 años, o sea, del año 345 al año 1300, ¿qué año fue? Como 345 también. No había una sola traducción de la Biblia en el idioma vernáculo. O sea, si yo era húngaro, bueno, pues, en el idioma de Hungría, o en el idioma de Alemania, en el idioma de Inglaterra, o aún en el español, ¿verdad? No es hasta Casidoro de Reina, ¿no? ¿Qué marca en sus Biblias? 1509, ¿no? La traducción. Vean ustedes ahí en sus Biblias. ¿En qué año se marca la traducción al español de la Vulgata latina? ¿Qué dice ahí? La primera traducción.
Antes del 569 no hay otra. Yo recordaba que era 1509, después, es que primero hay una de Casiodoro de Reina, después otra Reina de Valera. Ok. 1602. Y sí, ahí están todos los datos al inicio de la Biblia. Entonces, eso, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por ese trabajo y por esa labor de Casiodoro de Reina y Valera, Cipriano de Valera, y así de Wycliffe también. O sea, la reforma protestante empezó mucho antes. Incluso Juan Hus fue llevado a la hoguera también, 100 años antes de Martín Lutero. Entonces, la reforma tuvo sus inicios antes. Juan Hus fue quemado en la hoguera también en 1416. De 1416 a 1517 son 100 años. ¿Sí? O sea, 100 años antes. Fue pues muerto también por tratar de hacer ver a la iglesia el error en el que estaba. Y Juan Hus creía que todos, él era de Checoslovaquia, todos deberían tener una Biblia en checo. Y él tradujo la Biblia en checo. Y eso fue suficiente para ser calificado de herejía. Y la Santa Inquisición, no sé qué tuviera de santa, pero es como la Santa Muerte, no sé qué tenga de santa también, lo lleva a morir también quemado. Entonces, William Tyndale murió por la misma razón también, por traducir del latín al inglés la Biblia. Y también murió quemado en la hoguera en 1536, casi 100 años después de Hus. Entonces, el objetivo de todos estos varones fue regresar a la Iglesia Católica Romana a la verdad. La razón no era dividir la iglesia, la razón era que entraran en razón y que pudieran corregir el rumbo. Eso era la esencia de la reforma: enseñar las escrituras, liberar de dogmas y de corrupción al clero. Pero sabemos que pues no ocurrió. Y ellos hicieron una contrarreforma protestante, ¿verdad? También. Entonces, la reforma protestante, iniciada pues ya en 1517 por Lutero, reiniciada, ¿verdad? Legó a la humanidad una iglesia libre, una iglesia distinta. Hubo un renacimiento y una obediencia a Cristo y a su palabra. Y la reforma protestante no solamente afectó a la iglesia, afectó la economía, afectó la cultura, afectó la política, afectó la ciencia, porque han de saber ustedes que hubo un obscurantismo también, a causa de que pues muchos científicos del tiempo, como Galileo, por ejemplo, lo que decían y lo que afirmaban, la iglesia romana creía que contradecía las escrituras. Entonces, bueno, lo invitaron también a que reconsideró y no murió como hereje, pero así hay muchos personajes que fueron coartados y limitados para que no pudiera, en realidad no hubo un avance de la ciencia y de la tecnología. Vamos al libro de Josué. Y la misión de Josué, leíamos al principio, el versículo 1 dice: cuando murió Moisés, la nación se quedó sin un líder. ¿Cuántos eran? Se calcula que eran 1.200.000 personas, que son las que iban a entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida era una tierra llena de pecado, llena
de ídolos, aún sacrificaban a sus hijos a los ídolos, a Moloch y a otros ídolos. Entonces era necesario la doctrina, el conocimiento de la verdad. Cuando Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué libro estaba escrito? El Pentateuco. Ya estaba escrito el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio, escritos por Moisés. Entonces, cuando Dios le dice eso a Josué, está hablando de la Torá, está hablando de la ley. Y qué importante era en la misión que tenía Josué respetar lo que Dios dice. Dios tiene la última palabra. Y él tenía la responsabilidad de enseñar al pueblo, de enseñar a la nación y de continuar esa enseñanza, porque pues no eran pueblos muy nobles a donde iban a entrar, eran pueblos cargados de pecado, cargados de ídolos y de injusticia, y la brutalidad era algo que los distinguía a todas estas ciudades estado. Y Dios entonces da todas estas instrucciones a Josué. Y el libro de Josué enseña el cumplimiento de las promesas y que dependían también de la actitud del pueblo. Acompáñame a leer Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio 28. En Josué leíamos del 1 a 8, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay un requisito. Si usted lee con detalle en su casa Deuteronomio 28, dice bendiciones de la obediencia. Pero si usted lee con detalle, eso es del 1 al 14, pero si lee del 15 en adelante, dice consecuencias de la desobediencia. Cuando le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Qué hermoso es pasar la noche con el Señor leyendo su palabra. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hagas, no solamente escuches, sino hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién no quiere? ¿Quién no quiere que le vaya bien en todos sus caminos? Yo sí quiero que me vaya bien en todo, ¿verdad? Y dice ahí, en bendiciones de la obediencia, acontecerá que si oyes, 28:1, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y serás bendito tú en la ciudad, y serás bendito tú en el campo, y será bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, y cuántas cosas maravillosas. Será bendita tu canasta, dice el versículo 5, y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Qué hermosas bendiciones. Yo quiero las bendiciones. Y yo quiero ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Así que el mandamiento sigue vivo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hay muchos que ni siquiera Biblia tienen. Yo no sé
hay que hacer algo. Si tenemos por ahí alguna caja de Biblias, hay que donarlas, hay que darlas, para que todos tengan. Sí, la Biblia es igual si tú compras con pastas de piel o si compras con una pasta rústica. Es maravillosa. No importa el exterior, lo que importa es el interior, el contenido de las Escrituras. Por nada descuides el estudio de las Sagradas Escrituras. Dios le dice a Josué, Dios le dice a Timoteo a través de Pablo: tú persiste en lo que has aprendido, 2 Timoteo 3:14, sabiendo de quién has aprendido, cuál es tu fuente. Muchas veces preguntamos ahora de las fuentes, ¿verdad? A Xochitl Gálvez le dijeron, bueno, por ahí hay algunas cosas raras, algunas cosas extrañas. Aquella juez también le dijeron, bueno, ¿cuál es tu fuente? Perdón, es que no cité la fuente. Citemos y vayamos a la fuente. Por nada descuides las Sagradas Escrituras. Dios te dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Somos descuidados en las cosas espirituales. Por eso Dios le habla de esta manera a Josué. Somos descuidados. ¿Qué pasa en la historia de Segundo de Reyes 22? Acompáñame a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Ya voy a terminar. Si usted está ya pensando en la comida y qué va a hacer, y hay que pasar a comprar tal cosa. El versículo 13, Segundo de Reyes 22. Aquí encontramos a un rey increíble. Empezó a reinar a los 8 años. Dice 22:1, cuando Mesías comenzó a reinar, era de 8 años. Y están restaurando el templo. Y el versículo 13, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Encontramos el libro, porque estaba perdido. Creo que hay algunos que luego olvidan su Biblia aquí y es la única que tienen, y pasó una semana y ay, qué bueno que ya lo encontré, ya puedo volver a leer. Qué bueno, ¿verdad? Dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Vamos a ser descuidados con este libro o vamos a ponerle toda la atención que merece? La Biblia es la palabra de Dios. Y decía Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Hemos sido preparados para buenas obras, dice en Efesios capítulo 1. No hagamos caso omiso. Dice aquí el versículo 13, por cuanto nuestros padres, ¿qué? Estamos en 2 Reyes 22:13. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Que siempre estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos. Que estén atentos nuestros oídos a lo que Dios tiene que decirnos. Termino con 22, 19 y 20 del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes está en el Antiguo Testamento, recuerden. Está Samuel, luego está Reyes. Leámoslo juntos.
Voy a leerles el 18, el 19 y el 20. Con esto terminamos. Leamos juntos. Voy a esperar que todos lo tengan y quiero escucharlos. Segundo de Reyes 22, 18, 19 y 20. Pónganse de pie, vamos a leer. Segundo de Reyes 22, 18, 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verás tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos, amén. Tomen sus lugares. Aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, vemos dos clases de hombres: el hombre bueno y el hombre malo. ¿Cuál queremos ser? Que prediquemos pues la palabra y que la escuchemos y que la obedezcamos. Vamos a ver. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Ayúdanos a ser obedientes a ella, a estudiarla, a escudriñarla, Padre, y a estar preparados para el día del examen final, y que podamos escuchar esas bellas palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco siervo fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.